Gracias a Alberto por la invitación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Gracias a Samuel por la introducción en grandes pincelazos de dónde está el conflicto del Medio Oriente a partir de que comenzara la primavera. Y déjeme tratar de complementarlo con un análisis quizás un poco diferente, quizás un poco audaz, porque va a ser un análisis más que nada de las últimas señales. Y yo creo que las últimas señales que han aparecido en la crisis de Medio Oriente son las señales que aparecen en el escenario desde que Donald Trump accede a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Está mejor así? Sí. Muchas gracias. No hace mucho tiempo, en las columnas del New York Times, alguien dijo que desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos existe en Israel una nueva fantasía. Mi sensación es que esa fantasía era previa, había mucha gente que no estaba demasiado conforme con el debate anterior al acceso de Donald Trump a la presidencia norteamericana. Fantasía que es aquella que ahora se edifica sobre la posibilidad de tener Israel una relación distinta con el mundo árabe, más cercana, por la creciente confluencia estratégica de intereses que existe entre Israel y particularmente las monarquías árabes sunnis del Golfo, la que ha sido enfatizada por el propio presidente Trump en su primera visita a Israel. Ya hay acciones que parecen complementarse sin que esas acciones estén generando reacciones públicas por el momento. Cierto es que la división de los palestinos impide una conversación inclusiva, con ellos participando. De allí que si los países árabes líderes se interesan en esta alternativa, quizás su primera tarea es ver cómo pueden, si es que eso es posible, disciplinar a los palestinos para que tengan una única representación y para que exista alguna confluencia sustantiva entre la visión que tiene Fatah y la visión que en cambio tiene Hamas. Para algunos, esta nueva alternativa conduce a una normalización, como decía ahora, diferente de las relaciones en Medio Oriente, distinta al camino que se había trillado en los últimos años, que es un camino que se ha estructurado sobre lo que todos llamamos la alternativa de los dos estados. Camino que, como sabemos, ha sido analizado reiteradamente, que ha tenido avances y retrocesos, pero que ya no parece ser la única alternativa pacificadora que se está considerando para el conflicto entre los israelíes y los palestinos. Mi primera sensación es que hay una señal nueva, que es que a Donald Trump, por lo menos, le atrae la idea de polarizar Medio Oriente de una manera distinta a lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Polarizándolo sobre la base de un foco distinto, el que, según Donald Trump, debiera edificarse en un enemigo común, y que ese enemigo común ahora de los países árabes y de Israel es Irán. Uno podría pensar que las monarquías árabes, las monarquías del Golfo, son inmensamente poderosas y desde el punto de vista económico y financiero posiblemente lo sean. Pero desde el punto de vista político, el músculo que pueden utilizar varía con las circunstancias. A veces parece fuerte y otras veces parece más débil. Este es un momento en que las monarquías del Golfo
tienen dos grandes desafíos, y los dos desafíos tienen perfiles adversos. Uno es el terrorismo, del cual Samuel nos ha hablado en extenso. Y el otro es el nivel de precios del crudo en el mercado internacional. Una cosa es tener, como no hace mucho tiempo teníamos el barril de crudo a $100, y otra cosa muy distinta es estar operando como hemos estado operando en los últimos meses, con precios que son menos de la mitad de esos $100 y que hoy están en algún lugar alrededor de los $44 el barril. Particularmente Arabia Saudita tiene urgencias financieras y su capacidad de moverse depende en gran medida de cómo son sus ingresos en función de las exportaciones del petróleo. Y hay un factor nuevo, todavía edificado sobre un milagro norteamericano, que es el milagro de la explotación de lo que se llama el shale, que ha transformado a los Estados Unidos en un exportador de crudo, cosa impensable hace apenas 3 o 4 años, del mismo nivel de Arabia Saudita o del mismo nivel de Rusia, no demasiado lejos de los 10 millones de barriles diarios. Mientras el shale sobreviva a las amenazas del cartel exportador de la OPEP, que trata de restringir la demanda para manejar los precios, es difícil que los precios internacionales del barril de crudo aumenten significativamente. De manera que financieramente las monarquías del Golfo van a estar en un momento de lo que podríamos llamar debilidad relativa. Curiosamente, si la Argentina de Mauricio Macri tiene éxito y Vaca Muerta sigue el andarivel que ha tenido la explotación del shale, por ejemplo, en Texas, el aumento de la oferta de crudo derivada de este nuevo tipo de explotación va a mantener a los precios internacionales del petróleo en niveles que no son demasiado atractivos para que las monarquías árabes hagan movimientos mayores que requieren recursos importantes en Medio Oriente. Otro hecho es que Egipto y Jordania, países que han tenido por un buen rato una interlocución importante con Israel, hoy no están tan fuertes como antes. Pero Egipto sí está hoy mucho más cerca de Arabia Saudita. Fíjense que en este diferendo que hoy parece haber comenzado a solucionarse, que existe entre las monarquías árabes más Egipto y Qatar, lo cierto es que los interlocutores del lado de las monarquías incluyen a un país que no tiene una monarquía, como es Egipto. Y el problema detrás del enfrentamiento con Qatar nos lleva de vuelta a lo que digo que es la primera señal, que es la señal de polarización, a un enfrentamiento con el enemigo común, que es Irán. Hoy a la tarde hay, yo diría, noticias importantes que muestran la trascendencia que el gobierno norteamericano le está dando a este diferendo entre las monarquías y que sugieren que Qatar y los Estados Unidos acaban de celebrar un acuerdo en virtud del cual las transferencias financieras que pudieran tener alguna relación con los movimientos terroristas ahora formarían parte de un nuevo sistema, que sería un sistema que podría satisfacer a Occidente en el sentido de que el bombeo de fondos desde los países árabes, digamos, al terrorismo empieza a ser un bombeo controlado. Qatar, que como ustedes saben no ha cedido a la presión de las monarquías árabes, reaccionó, digamos, públicamente con un primer comunicado donde les dice a las demás monarquías árabes: yo ya lo he hecho, ahora me gustaría que lo hicieran ustedes. Anímense
a firmar el nivel de transparencia al que yo me estoy comprometiendo. Pero lo cierto es que si esto es efectivamente así, como se acaba de anunciar, yo tengo la sensación de que el commuting, digamos, aéreo de Rex Tillerson ha tenido éxito inmediatamente después de anunciado en Doha la celebración de este acuerdo, y se dirigió aparentemente a Arabia Saudita en el sentido que parece que quiere anudar lo más rápidamente posible lo que podría ser una salida para una crisis que es realmente incómoda para el mundo árabe. ¿Cuáles son las prioridades para el nuevo hombre fuerte de Arabia Saudita, el príncipe Mohammed bin Salman? Yo creo que las prioridades tienen mucho más que ver con Irán, con Yemen y con Bahrein que con Israel. Esos son sus temas de preocupación cotidiana. La lucha facciosa, el conflicto religioso entre las dos grandes ramas del Islam, más que el tratar de solucionar mañana a la mañana el problema de los palestinos. Fíjense cuán decisiva ha sido la actitud reciente de Arabia Saudita en los temas que tienen que ver, por ejemplo, con Bahrein. No tanto con Yemen, pero con Bahrein. Como ustedes saben, en Bahrein la mayoría es chiita, la monarquía local es suní. Por eso Arabia Saudita está sumamente preocupada porque la monarquía local o la élite local pueda mantener el control sobre su territorio. Ahora, volviendo al problema concreto de Israel, yo creo que es obvio que si los palestinos no están de alguna manera en la mesa, la solución se va a dilatar. Y hay ahí otra segunda señal que creo que hay que mirar, que es que Mahmoud Abbas en los últimos días parecería haber estado empujando a Hamás a tener una nueva confrontación militar con Israel. Y esto lo ha hecho de manera indirecta con la asignación de los recursos financieros que le llegan desde el Tesoro israelí. Lo ha hecho de manera de reducir el bienestar de la población de Gaza, que como ustedes saben es muy bajo, a partir de disminuir el abastecimiento eléctrico a la franja de Gaza y aumentarlo en Cisjordania. A lo que agregó un recorte de salarios importante a los empleados públicos. El Estado es el mayor empleador en la franja de Gaza, también importante. Y uno podría deducir de que este es un nuevo intento de apretarlos, como decimos nosotros, de causarles un poco de asfixia, de manera de que empujen nuevamente en dirección a la protesta. Irán, mientras tanto, sigue siendo el apoyo más fuerte que tiene Hezbollah y sigue siendo el apoyo más fuerte que tiene Hamás. Hamás está virando, tratando de alguna manera de alejarse de esa imagen. Yo siempre tengo mis sospechas sobre cuál es la realidad en esa relación, pero lo cierto es que este es probablemente el meollo del resentimiento de las monarquías árabes con Qatar. Meollo que, con el acuerdo que acabo de anunciar, aparentemente disminuiría su importancia. Los turcos, yo creo que tienen, a lo que se refirió Samuel, yo creo que tienen hoy dos problemas o dos señales que atender. Una primera señal que atender es que están interesados en los yacimientos de gas natural offshore, en la costa de Israel y también en la costa de Gaza. Pero sobre todo cerca, digamos, enfrente a la costa israelí. Los israelíes, como ustedes saben, ya los tienen en explotación. Y los turcos sueñan con poder ellos integrarse en ese negocio de los hidrocarburos. Y por eso van a ser sumamente cautelosos respecto de sus movimientos con relación a la crisis o al diferendo de los israelíes con los palestinos. El segundo tema que tienen
es el tema de los kurdos. Y este no es un tema menor. Y este es un tema que se les ha ido complicando. Las señales sugieren que cada vez se les complica más. ¿Y por qué se les complica más? No solamente por los yacimientos en el norte de Irak, que están bajo control de los kurdos, que ahora están contratando con las empresas internacionales como si fueran un Estado, o como si la autonomía que les corresponde fuera más bien una situación de independencia, sino, a mi modo de ver, por lo que ha sido y sigue siendo la performance de las milicias kurdas en Siria y en Irak. Y creo que uno se equivoca si cree que es una performance menor o de segundo nivel. Mi sensación es que buena parte de las victorias, particularmente de las más recientes, tienen que ver con las milicias kurdas, con su destreza militar, con su arrojo y básicamente con su vocación de triunfo, o de un triunfo que pudiera de alguna manera acercarlos al viejo sueño del Kurdistán. Tarde o temprano, yo creo que esa es la gran preocupación que tiene Erdogan, y ese es el gran temor que él tiene, que es que este crecer de la imagen kurda militar en el terreno decisivo tenga un impacto político en el propio problema doméstico kurdo que arrastra Turquía desde hace muchos años. Pero yo quisiera que miráramos a otra señal. Mañana, el ayatollah Ali Khamenei cumple 78 años. Son unos cuantos. Desde el año 2014 se habla que el ayatollah tiene un problema de cáncer de próstata, que pareciera evidente que ha sido tratado con algún grado de éxito desde que no luce demasiado débil, digamos, al menos en la televisión su imagen y su conducta no se ha modificado sustancialmente. No se ve el interior, pero tiene 78 años y un problema de cáncer de próstata. Por esto, la Asamblea de Expertos, que es este organismo curiosísimo de la teocracia iraquí, está ya mirando los perfiles de quienes pueden ser los sucesores de Ali Khamenei. Yo creo que este tema hay que seguirlo de cerca porque va a ser un evento para Irán muy trascendente. Quizás el más importante desde la muerte del fundador de su teocracia, el ayatollah Khomeini, allá en 1989. Khamenei hoy tiene el poder, de hecho, fuertemente concentrado en sus manos. Es el líder de la oligarquía clerical que conduce a Irán. Y hasta tiene un poco conocido Consejo Estratégico de Política Exterior, como señalándole a las autoridades políticas normales, digamos, de su país, que también en materia de política exterior él tiene su visión, y que esa visión está edificada sobre la base de un grupo que con él conduce la política exterior iraní, y que va a ser decisivo en los próximos años en la medida en que el ayatollah, digamos, se mantenga como hasta ahora. Además, como ustedes saben, opera a través de los guardias revolucionarios, que es una fuerza armada paralela a las fuerzas armadas regulares, que en realidad uno debería definir más que como fuerza armada como un Estado dentro del Estado iraní. Un Estado que domina la economía iraní. Tiene, por ejemplo, la más grande constructora de obra pública, hoy que está de moda investigar las obras públicas, de todo Irán, con una planta permanente de 160.000 empleados. Importante. Visto el tema del ayatollah Khamenei, muchos observadores están viendo quién puede reemplazar, no solamente la Asamblea de los Expertos. Yo diría que hay probablemente entre 1 y 2 docenas de candidatos posibles,
pero tres personajes iraníes a los que tenemos que empezar a mirar de cerca. Uno es Sadegh Larijani, el otro es Mahmoud Sharudi y el tercero, Ebrahim Raisi, que acaba de ser derrotado en las recientes elecciones presidenciales iraníes. Todos ellos relativamente jóvenes. Larijani tiene 56 años. Viene de una familia iraní tradicional y influyente. Forma parte de la Asamblea de los Expertos desde 1998. O sea, del ente que aprueba quién puede o no ser candidato al Parlamento, quién puede o no ser candidato a la presidencia y quién puede o no integrar la propia Asamblea de Expertos. Hoy maneja el Poder Judicial, conduce el Poder Judicial. Además, solo de decir esto es una señal de que el Poder Judicial en consecuencia no es independiente, sino que depende, forma parte, es una suerte de agente de la oligarquía clerical iraní. Tiene credenciales clericales impecables, religiosos, es un autor prolífico, es un duro genuino, auténtico, un hombre que se opone a relajar las redes sociales, una de las urgencias, sobre todo urbanas iraníes, cero tolerancia al disenso, claramente antioccidental, claramente antiacuerdo nuclear, celebrado con la comunidad internacional, y en los últimos tiempos empieza a tener, cuando no, un problema, que son las acusaciones de corrupción contra Larijani, que en este caso, como suele suceder, no son personales, sino que son contra sus hermanos, pero que se van amontonando y empiezan a aparecer muy seguido en la prensa iraní. El segundo hombre a mirar, Sharudi, tiene 68 años. Nació en Irak, no en Irán. También, curiosamente, es un hombre que tuvo a su cargo el manejo del Poder Judicial iraní. Y se lo recuerda como un duro en la represión, responsable de la muerte de cientos de iraníes. Es un hombre de un carácter muy especial, amable, bonachón, simpático, pero no se le asignan demasiadas posibilidades de vencer a los otros dos candidatos. El tercero es para muchos el candidato más firme hoy para transformarse en el jefe de Estado iraní, es el mencionado Raisi, que otra vez tiene 56 años. Como buena parte de los clérigos importantes, tiene un imperio económico a su disposición, es riquísimo en activos, dirige un holding que se llama el CETAD, que tiene empresas farmacéuticas, telefónicas, de energía, inmobiliarias, que también tiene su relación, otra vez, el tercero, con el Poder Judicial, fue procurador general. Él también responsable de la muerte de miles de iraníes. Si ustedes recuerdan aquella investigación que tiene que ver con varios ataques con ácido a mujeres en una de las ciudades más lindas que tiene Irán, que es Isfahan. Este hombre se sentó sobre ese expediente, en paralelo con lo que hacen algunos jueces argentinos por años, y esa investigación no avanzó. Isfahan, si algunos van a Irán, es una joya. Y para nosotros tiene además un atractivo muy curioso, tiene una plaza central típica de los persas, en la que está la mezquita con el domo celeste, ese color celeste, cielo tan lindo, donde tiene también el mercado y donde tiene también, digamos, los edificios municipales. Pero cuando un argentino se acerca a Isfahan, el guía que lo lleva lo mira al argentino y le dice: ¿usted es argentino? Sí, sí. ¿Ve algo raro en esta plaza? Y uno dice: no. Y el guía le dice: ve ahí al fondo, esos dos pilares que hay a cada lado son un arco de polo. Aquí nació el polo y ustedes debieran saberlo. No se jugaba entonces 4 contra 4, sino 10 o 12 contra 10 o 12, y era muchísimo más duro en términos de que no se respetaban como hoy, sino que se golpeaban
muy asiduamente. Raisi nunca investigó el tema este. Tiene en su contra credenciales religiosas menores. No es un duro, y si tuviera que darle alguna definición, mi sensación es que es un zorro pragmático. Todos están interesados en que haya una transición ordenada. Todos tratan de evitar un colapso repentino o una lucha que desequilibre el sistema. Pero hay otro personaje, que es el que está con mayor asiduidad en los diarios, que es el propio presidente Rouhani. No tiene fuerza como líder, no tiene peso en la evolución iraní a la que estamos asistiendo. Hassan Rouhani es reformista. Para los que no están demasiado compenetrados con la división política iraní, yo diría que dos como grandes grupos. Uno son los reformistas, que buscan sobre todo relajar la disciplina social religiosa, sobre todo en el tema de la mujer, y los otros son los conservadores. La mayoría iraní, mayoría que tampoco uno tiene que exagerar, porque la primera vez que fue electo presidente, Rouhani fue electo presidente con el 52%, vos seguramente, Julián, lo recordás. La segunda vez que fue electo presidente con el 57%, 5%, un salto grande hacia adelante, pero no más que eso. Y esto, los reformistas son muy fuertes en las ciudades y son muy débiles en el campo, como suele suceder, donde el poder efectivo que tiene la oligarquía clerical es mucho más importante. En las últimas elecciones, comparemos con lo que acaba de suceder en la Francia de Macron, los iraníes mostraron un interés bastante importante por la política. El 73% de los que estaban habilitados a votar fueron a las urnas y sufragaron. Rouhani fue electo pese a que Raisi tenía el apoyo del líder supremo de Irán, de Ali Khamenei, pese a que también su rival tenía el apoyo del Consejo de los Guardianes, de la Guardia Revolucionaria y de los medios oficiales. Pero eso no bastó. Los reformistas consiguieron derrotar a los conservadores. Predica a su manera y con sus limitaciones la necesidad de que Irán tenga más libertad de opinión, tenga más libertad de prensa y que se respete sobre todo el derecho de asociación política. Hasta ahora, esas son declamaciones que no han tenido demasiado impacto concreto en la vida diaria y en el mundo político iraní. Ocurre que Rouhani puede hacer muy poco, particularmente respecto de su promesa electoral de crear nuevos puestos de trabajo, porque todavía la verdad es que la relación con el resto del mundo no se ha puesto en marcha como él soñaba, que ocurrir sobre todo en la explotación de sus recursos energéticos. Los franceses ahí tienen el liderazgo total, tienen este momento el liderazgo, pero por ahora eso ha ido muy despacio. Y lo cierto es que las sanciones económicas, sobre todo las norteamericanas, que ellos pensaban que iban a desaparecer, se transformaron, yo diría, fundamentalmente en que los fondos que estaban congelados en los Estados Unidos fueron liberados. Pero que muchas sanciones que no tienen que ver con el programa nuclear, sino que tienen que ver con la falta de respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales, todavía están vigentes y todavía golpean lo que podría ser de otra manera la normalidad económica iraní. Uno tiene que no equivocarse, y cuando hablamos de libertades en este caso que siempre, casi por definición, son libertades cercenadas.
Los líderes reformistas en general viven en arresto domiciliario, es decir, están igual que Leopoldo López en este momento en Caracas, pero a pesar de su arresto domiciliario tienen un impacto político importante y de alguna manera son los responsables de que los verdes tengan un poco más de la mitad del apoyo popular iraní. En cada elección los conservadores han ido para atrás, retrocediendo un poquito. No solo no entusiasman, sino que tienen un barniz de penalidad, de hipocresía y de cinismo que hace que no sean atractivos políticamente. Pero otra vez, no nos engañamos, son los dueños del país. Son los dueños políticos y son los dueños económicos. Hay ahora una última señal que quisiera comentar, que a lo mejor complica un poco el futuro inmediato iraní, que es la señal que tiene que ver con la aparición de algo que ellos creían que era impensable, que es el terrorismo en su propia casa. Ellos nunca creyeron que el terrorismo pudiera cometer los atentados recientes en el Parlamento y en la tumba del Ayatollah Khomeini, el fundador de la teocracia iraní. Y lo cierto es que no los pudieron evitar, fueron sorprendidos por estos atentados, aunque digan que no, y todavía no tienen demasiada certeza de dónde está la casa matriz de ese tipo de terrorismo que los sorprendió de repente, dentro de lo que ellos pensaban era una isla aislada, con fronteras muy controladas, donde la operación de este tipo de ataque terrorista era prácticamente imposible. Estas son, pues no me quiero prolongar demasiado en el análisis de señales, pero para mí estas son otras señales nuevas que tienen que ver con lo que señalaba al comienzo, que es con lo que aparece como un intento de polarizar al mundo árabe, sumándolo a Israel, en lo que podría ser una confrontación, como decía, con el enemigo común, que es Irán, al que, desde luego, muchos de los actores de la región y de afuera todavía definen como un exportador de terrorismo, y ciertamente como un país que pretende para sí, como bien decía Samuel, el carácter de potencia regional. Y la verdad es que cuando uno visita Irán y ve la profundidad de su historia y reflexiona con ellos frente a lo que fue el imperio persa, no es sorprendente que esa ambición de poder regional todavía se mantenga. Y quizás como comentario de cierre, este intento de polarizar es un intento peligroso porque se estaciona sobre un conflicto sectario que ya existe, que ya es real, que no es sordo, que es abierto, que es el que enfrenta a los sunnis desde hace muchos años con los chiitas. Muchas gracias.